Nos sentimos altamente complacidos de contar con la presencia hoy del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, destacado y reconocido empresario, Iván García, una de las voces representativas del negocio, del comercio en la República Dominicana. En un momento clave, esta visita a Pulso Nacional, en que el comercio y la economía juegan un papel tan importante. Bienvenido, Iván. Bueno, gracias. Para mí es un privilegio, don Osvaldo y el doctor Cárdenas, estar con ustedes para ofrecer las informaciones que el público de ustedes, que el público dominicano quiere escuchar de la voz de la Federación Dominicana de Comerciantes, que es el organismo cúpula del comercio organizado del país. Sí, ¿cómo evalúa actualmente la situación del comercio dominicano en medio del contexto económico nacional e internacional? Bueno, lo primero es que el año 2025, al final de cuentas, el crecimiento, de acuerdo al Banco Central, terminó en 2.1. 2.1. 2.1 en el 2024, recuérdense que fue 4.3. Entonces sí que prácticamente se redujo a la mitad lo que es el Producto Interno Bruto, que no es más que la suma de todas las transacciones, tanto privadas como públicas, que se realizan en una economía. El comercio creció 2.1, pero el sector construcción tuvo un crecimiento negativo de menos 1.8. El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos que hay en la economía de la República Dominicana. Y cuando decrece el sector construcción, obviamente, decrece el sector ferretero, que dicho sea de paso, nosotros tenemos afiliado a la Federación Dominicana de Comerciantes alrededor de 5.552 ferreterías a nivel nacional. Wow. Entonces, el impacto que tiene entonces en la reducción en las ventas, este crecimiento negativo del sector construcción, entonces la reducción en las ventas del sector ferretero estuvo alrededor de un 32% menor que al año 2024. El único sector que creció bastante fue el sector de la banca. Creció 7.5%, Wow. que es un crecimiento importante. Pues imagínense, si nosotros, que somos el sector más dinámico de la economía, crecimos 2.1, la banca creció 2.5. Parece que nosotros estamos en el negocio equivocado. Y el turismo también creció mucho. Sí, Zona 3.5. franca, turismo, también tuvieron 3.5 el comportamiento de turismo, crecimiento. sí, pero la zona franca no creció tanto, creció 1.9. La zona franca, pero el turismo creció 3.5. 5.5, sí. Pero la banca fue la que creció 7.5%. Entonces, la sumatoria de todas las actividades económicas, al final de cuentas, fue que dieron un PIB de 2.1. Este año se prevé que va a ser de 4.5, unos organismos internacionales dicen 4.8, otros 4.5, y los economistas del patio hablan de más o menos 4%, pero como quiera, cualquier crecimiento superior a 2.1% sería interesante para dinamizar la economía de la República Dominicana. Iván, entonces, frente a ese panorama que se vivió en el año 2024-2025, ¿verdad? Y sobre todas las cosas el 2025. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el comercio nacional frente a esa realidad que usted ha presentado? Bueno, lo primero es que pueda existir durante todo este 2026 una estabilidad en la prima del dólar, porque llega a 64, todo el mundo nervioso, economistas dijeron que iba a llegar al 70, otros que iba a llegar hasta el 100. Al final de cuentas, no llegó a 64, terminó el año a 63,10, pero las variaciones que han existido en los últimos meses, que se pone a 62,50, que se pone a 63,50, es necesario
que exista una estabilización de la prima del dólar para que realmente los precios puedan mantenerse. ¿Por qué? Porque la inflación terminó prácticamente en 5%. Entonces, cuando la inflación termina en un 5% y el crecimiento en 2.1%, entonces hay una situación cuando dice, ven acá, pero la inflación fue mayor que mi crecimiento. Entonces, ¿dónde se da cuenta la gente normales? Los que no son científicos, economistas, ese tipo de cosas. Es que si usted tenía un salario de 50,000 pesos, a poner un número, sí, 50,000 pesos, entonces usted durante todo el 2025, ganando esos 50,000 pesos, comenzó el 2026, usted dice, ven acá, pero a mí no me está dando el dinero, pero no le está dando el dinero porque si hubo una inflación de un 5%, significó entonces que usted tiene un 5% menos de capacidad de compra. Entonces, cuando usted va al supermercado, dice, ven acá, no me cuadran los números y por eso la gente se queja entonces de los incrementos de precios, porque si el salario se incrementara, como ha sido la propuesta de 25 años de la Federación Dominicana de Comerciantes, todos los años, que en los primeros 15 días del mes de enero, cuando el Banco Central diga, bueno, la inflación fue 5%, entonces automáticamente se le incrementa el salario un 5% a todo el mundo, no solamente el salario mínimo, sino a todos los salarios de la República Dominicana, para devolverle a la población la pérdida de la capacidad de compra. Entonces eso hay que restituirlo todos los años. No se puede esperar 2 años para que se incrementen los salarios mínimos de 26 actividades diferentes en República Dominicana. Discusiones que duran 3, 4, 5 y 6 meses. Entonces, lo ideal sería que en los primeros 15 días del mes de enero del año nuevo que llegó, que si la inflación fue 5, se le incrementa un 5%, fue 4, un 4, y si es 8, un 8%, y de esta forma el consumidor va a tener su capacidad perdida de compra restituida con el incremento del salario de acuerdo a la inflación. Es un escenario ideal que tú planteas, Iván, porque hay también mucha especulación. Si bien es cierto, la prima del dólar varía e incide mucho en el costo de los productos por aquello de la reposición de inventarios, pero hay mucha especulación por parte del gobierno, del sector comercial, que aumentan proporcionadamente, no con relación a lo que sería el registro de la inflación. Y lo ideal sería una indemnización todos los años, pero eso es prácticamente imposible, porque la variación del dólar, eso influye mucho el comercio y la situación internacional. En ese sentido, ¿qué factores estarían incidiendo ya puntualmente en el mercado dominicano para evitar un aumento desproporcionado de los precios de los artículos de primera necesidad? Bueno, lo primero es que la especulación ocurre cuando hay un incremento de la demanda y la oferta o disminuye o permanece igual. Aquí, por ejemplo, en el caso del arroz, que el consumo de arroz era 900,000 quintales mensuales. Cuando se abrió el turismo, llegó a 1.1 millones de quintales de arroz del consumo mensual en República Dominicana. Estamos hablando de 13.2 millones de quintales de arroz. Entonces, aquí se producen 14 millones de quintales. De esos 14 millones, un 10% de puntilla. Entonces queda 12.6. Entonces, hay que tener la reserva de por lo menos 2 o 3 meses de arroz para que no exista especulación en el mercado. Entonces, en el 2024, esos 2 millones de quintales de arroz que se necesitaban, de una manera que yo no me lo explico todavía, entraron casi 4.5 millones de quintales de arroz. Por eso en el 2025 prácticamente aquí no entró arroz al país, porque se duplicó la importación y el precio del arroz se mantuvo completamente estable durante todo el año 2025, con precios de 37 pesos, la marca blanca aquí en los supermercados, en el interior del país 33, 34, 35 pesos, es decir que el arroz se mantuvo estable. Ahora,
lo único que afecta toda la estructura de precios en la economía de la República Dominicana es la variación de la prima del dólar. Sí. ¿Por qué? Porque vienen, por ejemplo, para los pollos, bueno, viene el maíz, viene la soya. Entonces, para todos los industriales, la materia prima también la tienen que comprar en dólares. Entonces, la especulación ocurre y realmente no es el sector comercio quien está especulando con precios. Por ejemplo, el pollo. Con el pollo, en diciembre, estuvo a 100 pesos la libra. ¿Pero por qué? Porque los industriales del pollo, vino una materia prima que no era de buena calidad, entonces el rendimiento fue menor, hubo problemas con unas pollitas, que uno de los principales productores se le murieron muchas pollitas y automáticamente, si ellos pensaban que iban a entregar 25 millones de unidades de pollo en el mes de diciembre, cuando el consumo son 21 millones de promedio mensual, entonces si no produjeron los 25 millones, automáticamente Tiene un impacto serio. se creó un impacto y el pollo subió a 100 pesos la libra, 99,95 en los supermercados, pero cuando va entonces a los sectores más pobres del país, que están los picadores de pollos, entonces ahí como no es por libra, sino es dame 100 pesos de pollo, dame 50, entonces cuando viene a ver, ahí el pollo estaba a 120 pesos la libra, que es un impacto muy fuerte sobre las clases más pobres del país. Pero en el caso específico de los productos agropecuarios, que ya usted hablaba de los avícolas, de los agropecuarios, ¿cuál ha sido el factor? Si ha habido, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, un aumento de la producción en todos estos años. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué entonces se ha registrado ese aumento en todos los productos, comenzando por batata, plátano, ñame, yautía, ajíe, cebolla? Bueno, Ya usted hablaba sí. del arroz. Sí. Mire, lo primero es que todo el pueblo tiene que estar consciente de que nosotros hay varios productos que tenemos que importarlos todavía porque no hay la capacidad de producción en el país. Por ejemplo, comenzamos por el ajo. El ajo, el 80%, 85% del ajo que se consume en el país viene de China. El ajo Sí, en China. de China. Aquí solamente el 15 y el 10% se produce en Constanza. Me contaste así. Constanza. Entonces, los precios del ajo se determinan de acuerdo a los privilegios que otorgan el Ministerio de Agricultura a quien le entregan los permisos. Ahora tenemos un nuevo ministro de Agricultura, que es un hombre del campo, ingeniero agrónomo, o una finca de arroz tecnológica. Pero el otro también, porque El era otro también productor era de plátano técnico, era en La doctor Vega. Sí, pero no es lo mismo usted Técnico. tener finca de arroz después de haber trabajado en zona franca, que haber nacido en el campo y ser ingeniero agrónomo y tener la finca modelo más productiva de aquí del país. Entonces, así mismo pasa también con el tema de las habichuelas. Antes aquí todo el mundo siempre estaba pendiente de las habichuelas del Valle de San Juan, antes le decían el granero del sur, y las habichuelas también de la línea noroeste, de Bajo Yaque. Pero ya aquí también el 90% de las habichuelas que se consumen aquí son de las pintas, las giritas, que son importadas de Estados Unidos. Entonces decir que en habichuela y en ajo, 85-90% son importadas. Y dicho sea de paso, las habichuelas pintas mantuvieron un precio entre 40 a 45 pesos la libra y las rojas entre 60 y 70 pesos la libra. Depende de si es José Beta o si son de las más largas.
Una está Caramelo. 60, 65 pesos y las otras a 70 pesos. En los plátanos realmente hay precios todavía escandalosos, Sí. porque en los supermercados están los plátanos a 30 pesos, 32 Hay pesos. especulación definitiva. Y hay muchos colmados que uno hasta se sorprende. Yo me sorprendí cuando fui a un colmado los otros días y vi unos plátanos y yo para probar, mira, para que me dé 5 plátanos de eso. ¿Cuánto de ellos? 250 pesos. Yo, oiga, yo creo que usted se está pasando con 250. No, los padres lo estamos comprando a 30. Yo, conto, pero de 30 a 50 es ganar mucho dinero. Mucho dinero más de especulación. Entonces, aquí con las cebollas, hay que importar cebollas a final de año obligatoriamente, porque la producción no da, no alcanza. no alcanza. Aquí si no se importa cebolla en noviembre y diciembre, entonces la ensalada rusa se hace sin cebolla. Entonces, aquí obviamente se tiene que tecnificar más la producción de cebolla, porque la cebolla es un producto perecedero. Sí. Entonces se pudre rápidamente. Entonces aquí tiene que venir la tecnología al campo para conservar las cebollas en silos especializados para que puedan durar más y así el productor siembra sin ningún problema. Claro. Porque si no se le daña la cebolla. El precio de la cebolla ha estado entre 45 50 pesos la libra. Aquí hay un tema que hay que tener bien pendiente. Pero, escúcheme, pero el país tiene infraestructura de almacenamiento o lo tenía porque Inespre tenía en diferentes provincias del país. Principalmente Eso en San sí, Juan sí. de la Maguana. que hay Inespre, mucha no, estoy hablando en la mayoría, de la y te provincia. puedo citar las provincias que se construyeron. Estamos hablando de los años, de los años 70 a 80, Sí. 70 a 80, Es que, de los gobiernos de Balaguer. es que la situación ha cambiado. Sí, sí. No, pero es que no ha cambiado, pero, Sí lo existía. Porque la pero producción están aumenta, ahí. la- sí. Por ejemplo, en mi provincia, la provincia de Sánchez Ramírez, se construyeron y esa infraestructura está ahí. Sí, correcto. Por ejemplo, aquí hay silos en San Juan de la Maguana. Pues Sí, yo San Juan de la recuerdo Maguana hay muchos sitios. sí, que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes compramos en el año 99 alrededor de 40,000 quintales de habichuelas en el Valle de San Juan y la teníamos en los almacenes de Inespre. Pero el problema es que han ido cambiando la producción. En Bajo que ya no siembran habichuelas, lo que hay es guineos, porque los guineos son los que Son han más dejado rentables. dinero en los últimos 20 años. Y menos riesgo Sí, también. aunque ahora mismo se están quejando porque han bajado mucho los precios en Europa, que es el principal mercado donde se dirigen las exportaciones. El millón orgánico. Exactamente, porque Mao es la capital del banano orgánico del mundo. Pues nosotros como país somos los mayores productores de banana orgánica del mundo, al igual también que cacao orgánico. Bueno, él tiene una finca de cacao orgánico certificada, el doctor Cárdenas. Bueno, pues está picando bien, porque el picando precio del bien. cacao tiene récord histórico. Sí. Sí, ha bajado. Incluso en Ha su estado zona, bajando. está calificada como finca modelo. Sigue siendo el colmado el principal punto de venta en los barrios y serviría de termómetro de la economía popular. Pero esa pregunta Ajá. la vamos a escuchar de Iván después de estos consejos comerciales porque hay más en Pulso Nacional.